Hoy nos vamos a ir de viaje. ¿A dónde viajamos? A descubrir las personalidades más grandes en la historia de la humanidad. No vamos a hablar de quién fue bueno o malo, pero sí de quién marcó un antes y un después en la historia. Como siempre, Fidu TV te propone entretenimiento e información general. Es un honor darte la bienvenida a esta nueva edición. Y te invito, si aún no lo hiciste, a suscribirte para que te puedas ir enterando de todo lo que voy a ir subiendo. Y un consejo, te recomiendo no adelantes el video o te pienses que los más importantes están más adelante, porque no. Es obvio que va a haber personas que vas a amar o vas a odiar, o quizás algunas que no están en la lista. Pero la idea no es generar debate, sino también poder aportar algo que quizás no conocías hasta ahora. Y para comenzar, como buen caballero, voy a iniciarlo con una dama. La primera en la lista es Marie Curie, la mujer más importante en la historia de la ciencia. Una química y física polaca conocida principalmente por ser la primera mujer en ganar un premio Nobel. Entre sus hallazgos descubrió dos nuevos elementos químicos radioactivos, el polonio y el radio, e investigó el uso de la radioactividad con fines medicinales. Un ícono de la mujer en la ciencia y en la sociedad. Mahatma Gandhi fue el líder pacifista que logró la independencia de la India en 1947 a través de la desobediencia civil no violenta. Demostró de esa forma el pacifismo como forma de revolución. Fue también pensador, político y abogado, un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los seres vivos. Fue asesinado el 30 de enero de 1948 cuando se dirigía a una reunión para rezar. Llega una de las personas a las cuales deberíamos agradecerles cada vez que nos levantamos. Podrías pensar que estoy hablando de cualquiera, me imagino, pero no, estoy hablando, ¿saben de quién? De este señor, Nikola Tesla. Porque fue nada más y nada menos que el creador de la energía por corriente alterna, aquella que usamos todos los días. ¿Imaginaste alguna vez cómo sería el mundo sin electricidad? Entre los inventos de Tesla figuran el control remoto, los rayos X y el motor eléctrico. Creemos debate. ¿El creador de la radio fue Tesla o Marconi? En 1904, Guglielmo Marconi presentó la patente de la radio, pero en 1895, 9 años antes, Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin cables. Sin embargo, fue Marconi quien utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación enviando un mensaje entre Inglaterra y Francia a una distancia de 48 kilómetros. Lo que sí sabemos es que sin él no viviríamos quizás de la forma en que hoy vivimos. Podríamos agradecer también a Thomas Edison, este inventor y empresario estadounidense que patentó 1093 inventos, entre los que figuran la bombilla eléctrica de larga duración, el fonógrafo, que permitía grabar y reproducir sonidos, o el kinetoscopio, el precursor del proyector cinematográfico, entre tantos otros. Mi corazón argentino palpita como loco en este momento. Me emociona quizás pensar que muchos de ustedes van a conocer a esta persona a través de este video. Estoy hablando del doctor René Favaloro. Nació en la ciudad de La Plata en 1923. Hijo de un carpintero y una modista, fue el cirujano argentino que desarrolló el primer bypass coronario de la historia. Una técnica que hoy salva millones de vidas en todo el mundo. Como dice la canción de Ataque 77, y pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo al corazón. Así es, el 29 de julio del 2000, a los 77 años, se quitó la vida de un disparo. En una carta señaló que uno de los principales motivos era la terrible crisis económica que atravesaba la Fundación Favaloro, organismo que fundó en el año 1970. Isabel I de Inglaterra fue la mujer más determinante en la historia inglesa, convirtiendo a su país en un verdadero imperio, además de ser el orgullo de los ingleses durante la llamada Edad de Oro. Su reinado duró 44 años, uno de los más largos de la historia sin dudas, pero superado con creces por Isabel II, que lleva ya más de 60 años en el poder. Durante toda su vida eludió el matrimonio para garantizar la independencia de sus actuaciones. Es por ello que se la conoce como la Reina Virgen.
Aún se desconoce cuál fue la causa exacta de su muerte en el año 1603. Hablemos ahora de Isabel I, la Católica, considerada la fundadora de España y la que, entre otras cosas, financió el viaje de Colón a América, el hecho más destacado del siglo XV y que tendría como consecuencia la conquista de las tierras y la creación del Imperio Español. Cristóbal Colón, por su parte, es a quien se le atribuye el descubrimiento de América, hecho que según la historiografía da paso a la Edad Moderna. Nacido en Génova, Italia, en el año 1451, bajo el nombre de Cristófono Colombo, es otro de los tantos personajes de la lista que van a tener quienes lo respetan y quienes no. Otro de esos personajes de la historia es este que tenemos aquí, Adolf Hitler, porque se trata de la cabeza detrás de una de las masacres más grandes. Pero sin dudas debe estar en esta lista porque su importancia hace que sea la persona de la que más biografías se han escrito. Fue un político, militar y dictador alemán de origen austrohúngaro. Por motivos raciales, Hitler causó la muerte de 17 millones de personas, incluyendo una cifra en torno a 6 millones de judíos y 1,5 millones de gitanos, en lo que posteriormente se denominó Holocausto. En los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín en el año 1945, Hitler se casó con su antigua amante, Eva Braun. El 30 de abril de ese año, los dos se suicidaron en el búnker de la Cancillería, para evitar de esa forma ser capturados por el Ejército Rojo. Más tarde, sus cadáveres fueron quemados. Vayamos ahora a un grupo de personas que, por el contrario, hicieron muy bien a la humanidad. Uno de ellos es Louis Pasteur, este francés que demostró que los gérmenes son los causantes de las enfermedades. De esa forma, revolucionó la atención médica y las vacunas que desarrolló han protegido a millones de personas. También encontró nuevas formas para hacer que los alimentos que hoy consumimos no nos hicieran daño. Por otro lado tenemos a Edward Jenner, un afamado investigador médico rural y poeta inglés, creador de la primera vacuna y considerado el padre de la inmunología. Se dice que su trabajo ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre. No podemos olvidarnos de Alexander Fleming, un científico escocés que dedicó su vida a la investigación y que, como consecuencia de un olvido, hizo uno de los descubrimientos más importantes de la medicina, la penicilina, el primer antibiótico del mundo. Pensar que detrás de todo lo que tenemos hay una historia. El papel le permitió a China desarrollar su civilización. El ser humano detrás de esto fue Kai Lun, quien nació en el año 50 después de Cristo y es considerado el inventor del papel. Su fabricación facilitó en gran medida el intercambio de culturas y tuvo una tremenda influencia en el progreso de la civilización humana. Si hablamos de papel, hablemos ahora de la imprenta. Momento de hablar entonces de su creador, Johannes Gutenberg. Fue en 1440 cuando Gutenberg dio a conocer el secreto de su sistema de impresión de prensa. Gracias a él se comenzó a producir libros con mayores tiradas, porque hasta ese entonces todos eran escritos a mano. Aprovechando que estamos cerca de la literatura, obviamente hay nombres que no podemos olvidar. Uno de ellos es Miguel de Cervantes Saavedra, considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Además, El Quijote es el libro más editado y traducido en la historia, solo superado por la Biblia. William Shakespeare, nacido en Inglaterra en 1564, luego de amasar una fortuna como escritor, actor y poeta, decidió volver a su pueblo natal donde murió a los 52 años. En su testamento dejó varios inmuebles y pertenencias, pero aunque no lo crean, no dejó un solo libro. Dante Alighieri. Se trata de un poeta italiano nacido en Florencia, discípulo del filósofo Brunetto Latini y el gran Guido Cavalcanti. Fue el autor de la Divina Comedia, fundamental en la transición del pensamiento medieval al renacentista,
y considerada una de las cumbres de la literatura universal. Alighieri también es considerado como el padre del idioma italiano y su legado sigue vigente 6 siglos después. Podríamos seguir hablando de muchos escritores, pero no quiero dejar atrás a estos grandes. Uno de ellos, el colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Pablo Neruda, este gran poeta chileno galardonado también con el Premio Nobel de Literatura. Jorge Luis Borges, escritor de cuentos, ensayista, poeta y traductor argentino y una figura clave tanto para la literatura de habla hispana como para la literatura universal. León Tolstoy, uno de los escritores y pensadores rusos más conocidos. Charles Dickens, escritor inglés, novelista y ensayista. El irlandés James Joyce. Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1954. Y Oscar Wilde, otro gran poeta y escritor de origen irlandés. Cambiando de tema, llega ahora el turno de Stephen Hawking, quien fue un físico, cosmólogo y divulgador científico del Reino Unido. Un hombre que buscó la teoría para describir el universo y que combatió durante décadas una enfermedad motor neuronal. Es autor de buena parte de los descubrimientos de la astrofísica moderna, como las nuevas teorías del espacio-tiempo y la radiación de los agujeros negros. Alan Turing fue un brillante matemático, criptoanalista e informático teórico londinense. Es el padre teórico del ordenador o la computadora y además el precursor de la inteligencia artificial. Bill Gates, un empresario informático y filántropo estadounidense, quien junto con Paul Allen fundó la compañía de software Microsoft. Desarrolló el sistema operativo MS-DOS en 1981, que posteriormente se convirtió en Windows 3.1 en el año 1992. Su fortuna se calcula en $100.000 millones, hecho que en el año 2020 lo coloca como el segundo hombre más rico del mundo, después de Jeff Bezos, el accionista mayoritario de Amazon.com, el periódico The Washington Post y la compañía aeroespacial Blue Origin. Vamos ahora a otro de los puntos que puede generar debate, aunque dijimos al principio la idea no es hablar bien o mal de cada uno, sino de conocerlos. En este caso hablamos de Jesús de Nazaret o Yeshua Emmanuel. Es la figura principal del cristianismo y el hombre que más profundamente ha influido en la historia de la humanidad. Están los que creen y los que no, tan sencillo como eso. Para la tradición cristiana, Jesús es el Hijo de Dios y la representación del mismo en la tierra. Mahoma fue el más importante profeta entre los musulmanes, ya que fue el fundador del Islam, la religión musulmana, y el creador del Corán, su libro sagrado. La primera regla fundamental de dicha doctrina o religión es que no existe más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá, que él fue el elegido para llevar el mensaje revelado desde Abraham por medio de Dios. Mary Wollstonecraft. Como mujer del siglo XVIII, fue capaz de establecerse como filósofa y escritora profesional e independiente, algo muy inusual para esa época. A pesar de haber escrito pocas novelas como consecuencia de su temprana muerte, supo sentar las bases de un movimiento, el feminista, que 3 siglos después triunfaría en su propósito de reconocer la igualdad entre hombres y mujeres. Mary murió en agosto de 1797, a los 38 años, luego de dar a luz a su hija. Leonardo da Vinci. Nació en 1452 y fue la persona con mayor número de talentos que haya existido. Es que realmente fue un poco de todo. Un polímata florentino del Renacimiento italiano. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Sin dudas, hablamos de un genio, pero también debo contarles que hay muchos que piensan que Da Vinci está sobrevaluado. Así que aquí aparece otro punto por el cual podés opinar aquí abajo en los comentarios. Amantes de la pintura y de la arquitectura, no puede faltar en esta lista Miguel Ángel o Michelangelo. Nacido solo 23 años después de Da Vinci, es considerado el más grande artista tanto por sus pinturas
como por su obra arquitectónica, entre las que se destacan la escultura del David y la obra pictórica que recubre la bóveda de la Capilla Sixtina. Sin dudas, un eterno perfeccionista. Lindo momento también para nombrar a grandes artistas como Rembrandt, el maestro del barroco y el artista más importante de la historia de los Países Bajos. Giotto, arquitecto y pintor italiano, indispensable en la gran revolución artística del Renacimiento. Diego Velázquez, uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Tiziano, un gran pintor del Renacimiento y también muy pícaro. Cuenta la leyenda que falseó su propia fecha de nacimiento para parecer más viejo y venerable, y así tener más clientes. William Turner, nacido en Londres, es considerado el gran representante de la pintura romántica inglesa. Se lo conoce como el cazador de tormentas, y aquí en imágenes pueden ver por qué. Pablo Picasso, pintor y escultor español, creador junto con George Bach del cubismo, y Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintor revolucionario, artista provocador, persona inquieta de carácter pendenciero, genio incomprendido, loco, violento. Y yo lo fui a dejar para el final de este momento. No te olvides de suscribirte y poner me gusta para ver la segunda parte de este video dedicado a aquellas personas que hicieron historia.